El Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 31 en adelante. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué significa allí de gran solemnidad? Diga conmigo ahora, muy importante. Era una fiesta judía muy importante. Y los cuerpos, ¿por qué dice los cuerpos? Porque no solamente fue el cuerpo del Señor, sino que también quienes estaban a su derecha y a su izquierda. Los dos ladrones todavía estaban allí en la cruz y los judíos se enfrentan a que tenían que festejar esta fiesta. Mire lo que hicieron. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. A ver, contexto. ¿Por qué se usaba como tradición cuando un hombre era, porque se crucificaban antes a las personas y normalmente a los ladrones, se los crucificaba en la cruz? Entonces, ¿para qué se le quebraban las piernas? ¿Saben para qué? Para asegurarse que estuvieran muertos. Y si no estaban muertos, que murieran. Porque cuando se les quebraba la pierna caía todo el peso sobre su cuerpo, entonces se quebraban a la fuerza. Y aquí vemos que los judíos pidieron que se quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, al de la izquierda y al de la derecha. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron como ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado. ¿Vio que siempre hay uno ahí? Y ahí estaba, ese uno. Por las dudas, dijo, que voy a agarrar una lanza y le voy a abrir el costado al Señor, y al instante salió sangre y agua. Esto tiene un contexto espiritual, pero también tiene un contexto científico. ¿Por qué salió agua? Y no me quiero detener en eso, está muy relacionado a lo que el Señor sufrió, prácticamente un infarto en su corazón, como que le explotó el corazón. Fue tanto el sufrimiento en la cruz que le explotó el corazón al Señor. Pero no me quiero detener, quiero ir a la palabra en este día. Y dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Amén. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Nada fue por una situación común en el Señor. Todo fue por propósito de Dios, y ya había Dios hablado cómo iba a ser la muerte de nuestro Señor. Y quiero hoy compartir esta palabra por unos minutos, la cual tiene como título sangre para muerte, sangre para vida. Dile al que está al lado tuyo, sangre para muerte, sangre para vida. Ahora, ¿cómo es Dios, no? Estos títulos que nos da en los mensajes. Los recibí en estos días y hoy muy de madrugada me levanté a preparar la palabra, a estudiar, a tener un tiempo en la intimidad. Y este mensaje lo comienzo con una pregunta que tal vez muchos de ustedes se la han hecho, se la pueden hacer, y hasta algunos dicen, qué ignorante el pastor, si ya sabemos por qué. Bueno, yo me lo volví a preguntar y se los pregunto a ustedes en esta mañana. ¿Ustedes saben por qué para Dios era tan importante la sangre? ¿Lo saben? ¿Por qué era tan importante la sangre para Dios?
¿Quieren que lo veamos en la palabra? Me llamó la atención. A ver, la misma palabra dice que en el antiguo pueblo, o en el antiguo pacto, o antiguo testamento, como usted quiera llamarlo, hubo mucho derramamiento de sangre, ¿sí? Mucho. David fue un hombre que derramó mucha sangre. Saúl fue un hombre que derramó mucha sangre. Aún el pueblo de Dios derramó mucha sangre cuando iban conquistando a las demás ciudades que Dios había marcado que ellos tenían que conquistar en la tierra prometida. Entonces, ¿por qué para Dios es tan importante la sangre? Y mire, la Biblia nos enseña que la sangre es sagrada. ¿Y cuántos están de acuerdo en eso? La sangre es sagrada porque representa la vida. Ese es el concepto de Dios. La sangre es sagrada porque representa la vida. Y la vida es muy valiosa para Dios. ¿Sabían que tu vida es importante para Dios? Y es valiosa. Ahora, nosotros lo enfocamos en el sacrificio, pero esto tiene un contexto. ¿Quién fue el creador de la vida? ¿Quién puso vida en el hombre? Dios. Entonces, la sangre es sagrada porque representa la vida. La vida es muy valiosa para Dios. Y mire, si usted puede buscar, vaya allí a Génesis, capítulo 4, versículo 10, una historia muy conocida. Cuando Caín mata a su hermano, y en esto de que la sangre es sagrada y representa la vida para Dios, y que la vida es muy valiosa para Dios, muy valiosa, y quiero que tenga presente ese concepto. La sangre es sagrada porque representa la vida, pero la vida es valiosa para Dios. Pregunto, hoy en los tiempos que vivimos, ¿la vida para el hombre es valiosa? No, tristemente. Hoy se mata como si mataran a un insecto. El insecto tiene vida, pero la vida en el hombre para Dios es valiosa. Entonces, vemos aquí en Génesis 4:10, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Le habla a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El mismo Dios le dice a Caín, ¿qué hiciste? Pero no por el hecho que mató solamente a Abel, sino porque derramó sangre inocente. Y esa sangre clamaba desde la tierra. Y mire, al decir la sangre de tu hermano, la que está clamando, Jehová se refería a la vida de Abel, la vida misma de Abel. Y dijimos que la vida para Dios es valiosa, es importante. La sangre de Abel representaba su vida. Y aún nos encontramos, y también quiere tener otro respaldo bíblico, en Génesis 9:4, si usted puede leerlo en la palabra de Dios. Dice allí cuando vino el diluvio sobre la tierra, Génesis capítulo 9, versículo 4. Acompáñeme en la palabra. Dice la palabra de Dios, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la sangre en esta mañana? Porque la sangre es sagrada porque representa la vida misma del hombre. Y la vida del hombre es valiosa para Dios. Y aquí también nos encontramos que después del diluvio Jehová le dijo a Noé y a su familia
que podían comer carne. De toda carne ellos podían comer. Pero también les dijo, lo único que no deben comer es la carne con su vida. ¿Y a qué se refiere la carne con su vida? A carne con sangre. Y vemos que culturalmente hay una situación de antaño con algo que ingerimos, ¿no? ¿Sí? Ya sabe de qué hablamos. Pero bueno, aquí estamos en el antiguo pacto, ubiquémonos en la palabra. En el nuevo pacto las cosas cambiaron, pero para Dios en el antiguo pacto, Él les prohibió a Noé y a su familia comer carne con sangre. No podían, sí debían de alguna manera permitir que la carne quitara toda la sangre para poder comerla. Se tenía que el animal desangrar, ¿sí? Aunque quedaba algo, pero sí tenían que hacer esto delante de Dios. Desangrar al animal para poder comer su carne. Hasta allí Dios permitió que de alguna manera el hombre accediera a esto como fueron los sacrificios, donde fue permitido por Dios y que se tenía que derramar esa sangre. Pero mire, si usted va a Levítico, y para que tenga presente, ya en Levítico comienza a funcionar la ley de Jehová para su pueblo. Antes de Levítico, todavía la ley, aunque sabemos que en Éxodo Dios da los mandamientos, pero en Levítico ya se empieza a establecer la ley. Por eso aquellas personas que han estudiado algún doctorado en ciencia, que han estudiado abogacía, estudian parte de Levítico, porque en Levítico están todas las leyes que hoy el hombre utiliza para juzgar correctamente, aunque sabemos que las utilizan para juzgar incorrectamente. Pero en el libro de Levítico hay leyes humanitarias, hay leyes religiosas, hay leyes sociales, hay leyes espirituales. Todas las leyes están en Levítico. Y en Levítico, capítulo 17, si usted me puede acompañar, dice la palabra de Dios en el versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Aquí Dios se puso un poquito más exigente. Y mire lo que dice en el 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. No solamente el hombre vive de oxígeno. ¿Qué pasa si te quedas sin sangre? Corre a hacerte una transfusión porque estás en problemas. Por eso los testigos de Jehová no saben qué hacer en los tiempos que vivimos. Y perdón, pero es así. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Permitido por Dios el sacrificar sangre, pero con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? ¿Qué significa? Reparación, redención. Ahí ya entramos en el tiempo de los sacrificios que el Señor o Dios, hablando propiamente, Jehová, permitió que la sangre fuera derramada, pero nos encontramos que Abel no la aceptó. No fue buena esa sangre derramada. Aún le dijo a Caín: ¿qué has hecho? Derramaste sangre inocente y esa sangre está clamando. Pero conocemos la historia del pueblo de Dios
Y vemos cómo ya Dios mismo, por este acto de expiación, permite que la sangre fuera derramada y aún pudieran comer de esa sangre, porque si bien cuando Noé y su familia mataban un animal, hacían que se desangrara, pero algo de carne, algo de sangre siempre quedaba y la comían. Pero dice que eso Dios lo permitía mientras todo lo posible era que desangraran el animal y que pudieran comer con la conciencia tranquila. Hablando un poquito de un contexto, porque al mostrar respeto por la sangre del animal, también mostraban respeto a quien da la vida. ¿Y quién da la vida en el hombre? ¿Y dónde está la vida? En la sangre. Entonces el pueblo se confrontó con algo. Y quiero en esta mañana desarrollar, luego de este preámbulo, para la palabra de sangre para muerte y sangre para vida, dos cosas importantes. Lo primero, Isaías, si puede acompañarme, capítulo 1. Acompáñeme en la palabra. Versículo 11 dice lo siguiente: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabrío. Enfoquémonos y ubiquémonos en el contexto en un momento. Dios se cansó de este tipo de sacrificios porque eran sacrificios con pecado. Podían presentar todos los animales que quisieran, pero el problema no estaba en el animal. ¿En quién estaba el problema? En las personas. No ofrecían sacrificio agradable. Y mire, dice el 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿De dónde sacaron ustedes hacer esto? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Escuche lo que decía Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Claro, al pueblo de Dios se le tomó ya el hábito. A ver, hoy una canita al aire. Señor, te presento un buey allí, un carnero. Derramo sangre, tú me perdonas. Sí, sí, pero ojo, iglesia. Sí, porque dice que Dios llegó el día en que se cansó de esos sacrificios. Dios mismo determinó terminar con derramar sangre. Dios mismo dio muerte a esa sangre, que no hacía la expiación que en un momento el mismo Dios permitió para con el pueblo, porque tenía que haber en alguna manera perdón de pecados. Y Dios lo había aceptado al principio y las cosas venían bien. Pero después lo inmoral en el mismo pueblo de Dios lo llevó a desviarse y ya tomar el tema de derramar sangre como algo sencillo, común. Bueno, Señor, hoy miento, listo, te pido perdón, tú me perdonas, vamos, listo. Señor, hoy miro a una mujer, si total, te pido perdón, tú me conoces. Está bien, iglesia, como respuesta te felicito. Pero dice en un momento que Dios a esa sangre declaró muerte. Declaró muerte.
En otras palabras, Dios se cansó de que el pueblo derramara sangre, lo cual es sagrada para Dios, porque está la vida misma en esa sangre, y aún la vida es importante y valiosa para Dios. Dijo, basta, basta. Porque mire, la palabra expiación significa reparación. Pero escuche esto. Consiste en padecer el castigo por los pecados. ¿Quién padecía el castigo por los pecados cuando ofrecían sacrificio? Diga, la vaquita, diga. La vaquita. El carnerito. Con lo cual se eliminan los efectos del pecado. A ver, sabemos que el sacerdote presentaba sacrificio, pero el sacrificio que derramaba sangre, la sangre de ese animal, permitía que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y el pecador arrepentido, que acá está el problema, querida iglesia, y el pecador arrepentido podía reconciliarse con Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? ¿Se arrepentían de sus pecados? Diga, sí. Pero al otro día volvían a pecar. Si total, a ver, animales tenían. Le sobraban sacrificios al pueblo. Pero nos encontramos acá que dice el Señor, basta, basta, sangre para muerte. Y escuche lo que le voy a decir, porque algunos tal vez se van a... Sangre no solamente para muerte, para condenación. Porque esos sacrificios para Dios pasaron a ser inválidos. No significaban nada. Porque el hombre seguía pecando. Y mira, continuamos en Isaías. Dice en el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿No dice la palabra que debemos levantar manos santas? ¿No dice la palabra que clamemos y Él nos va a oír? Pero presta atención. Cuando hay sangre para vida, no sangre para muerte. Porque un sacrificio con pecado para Dios es sangre para muerte. No cobra valor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice Dios. Aprended a hacer el bien. Querida iglesia, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Pero a mí me encanta esta palabra de Isaías. Dice, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué, iglesia, este punto de sangre para muerte? Porque Dios se cansó, no de que le ofrecieran sacrificios, se cansó que el pueblo siguiera pecando, se cansó de la tanta inmoralidad que estaba en su pueblo. Total, para ellos era fácil hacer un sacrificio. Y Dios dijo, basta, basta. Por eso después nosotros conocemos que en la historia hay 400 años de silencio. No solamente Dios no aceptó más sacrificios, sino no le habló más al hombre.
por 400 años. La misma sangre que ellos derramaban para expiación, Dios sentenció muerte. Muerte, porque era una sangre que no tenía valor. Ya era una sangre, y escuche lo que le voy a decir, que no tenía el poder para que Dios perdonara, pero no por la sangre en sí, sino porque el hombre no cambiaba. Estaba el pueblo de Dios tan hundido en la inmoralidad, en el pecado mismo. Lo habían hecho parte, habían abrazado el pecado. Total, ellos conocían cuál era la herramienta para que Dios perdonara. Pero dice en un momento que Dios, y esta palabra es fuerte, dice, se hastió. Se hastió. No solamente se cansó, se hastió. ¿Usted sabe lo que significa estar hastiado? ¿Qué significa? Ya cruzaron todos los límites. No hay posibilidad alguna. Por eso lo primero, Dios se cansó de los sacrificios con pecado y declaró, sentenció sangre, esa misma sangre que Él había habilitado, dijo, ahora es para muerte. Porque ustedes no cambian. Sus actos no cambian. Su vida no cambia. Su corazón no cambia. Y mire, vaya a San Juan si puede, capítulo 19, versículo 34. Dice la palabra, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y aún dice la palabra que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre. Ahora quiero que veamos algo aquí, porque aún en el mismo Señor la sangre fue para muerte. Pregunto, ¿fue necesario que le quebraran los huesos de las rodillas? No, ¿por qué? Ya estaba muerto. Aún la sangre de Cristo fue para muerte. Porque ¿cómo hubiese cambiado la historia si el Señor todavía, cuando fueron los soldados a querer bajarlo de la cruz, lo encontraban con vida? Le hubiesen quebrado los huesos y no se hubiese cumplido la profecía donde dijo, no será quebrado hueso suyo. Aún en el Señor, su propia sangre en ese momento fue para muerte. Porque el Señor estaba, diga, bien muerto. No fue necesario. Pero dice que ahí hubo un soldado que dijo, bueno, vamos a ver por las dudas, tomó una lanza y le clavó. Y salió sangre con agua. Y ahí da lugar a la palabra que hasta la última gota el Señor dejó en la cruz del Calvario para muerte. Para certificar y dar testimonio que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. ¿Y cuántos creen que en Cristo se cumplió la palabra? Sangre para muerte. Y no hubo necesidad de aplicar la misma forma que los otros dos que estaban a la derecha y a la izquierda. Porque a los otros dos sí le rompieron los huesos. La sangre de Cristo en la cruz fue para muerte y hasta su propia muerte dio testimonio que se cumplía la palabra de Dios. Sangre para muerte. Ahora, quiero que veamos la sangre para vida. ¿Y a cuántos les gusta eso? Sangre para vida. Vaya si puede a Efesios 2. ¿Y por qué significa sangre para vida? Porque tal vez tendríamos que estar en la sangre para muerte. ¿O no? Si no dejamos de pecar. Sin embargo, el sacrificio en la cruz del Calvario y lo que en un momento era sangre para muerte y aún en el Señor, porque su misma vida fue quitada en la cruz del Calvario, pasa para nosotros a ser sangre para vida.
Mire, Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice la palabra: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué cosa? Vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos dicen amén? No es por mérito, es por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué sangre para vida? Si hoy el hombre se tuviera que valer de los sacrificios del antiguo pacto, estamos en el horno. ¿Cuántos están de acuerdo que el hombre por propia voluntad no cambia? No cambia. El hombre continúa practicando el pecado. Todavía estamos sujetos a una naturaleza caída. Hemos sido concebidos en pecado. Pero ¿qué pasa si la iglesia, los hijos de Dios, se hubiesen quedado con la sangre para muerte? Sin embargo, dice la palabra que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, aunque aún Él dio la vida, Él murió, iglesia. Quiero que te metas ese concepto en la cruz del Calvario, porque algunos dicen, bueno, estaba medio muerto. No, estaba muerto, literal. Pero la sangre que Él derramó fue vida para nosotros. Porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿Y qué hizo la sangre de Cristo? Nos dio vida. Nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aún por medio de la sangre de Cristo vino el perdón de nuestros pecados. Y yo doy gloria a Dios por eso. La sangre de Cristo trajo el perdón de nuestros pecados. Y mire, en esto quiero hacer un punto en especial. Porque que Cristo con su sangre permitió que Dios nos perdonara y que nuestros pecados fueran quitados, eso significa algo importante en nuestras vidas. Yo debo tener conciencia de lo que es estar en ese estado delante de Dios, sin pecado, lo cual a mí me tiene que llevar a no volver a pecar. ¿Qué sucedió con el antiguo pueblo? Ofrecían sacrificio, Dios perdonaba y al otro día volvían a pecar. Y así, por años, hasta que Dios dijo en un momento, basta. Y nosotros sabemos, iglesia, que Dios es perdonador, que la gracia de Dios, que Dios tiene misericordia. Pero también dice la palabra que el día de la ira de Jehová viene sobre la tierra. Y en la tierra están los hijos de Dios. Creo que la mayoría tiene conocimiento de las grandes inundaciones que están sucediendo en Brasil, ¿sí? Algo que hace muchos años Brasil no vivía. Y todo viene porque Dios se cansó, iglesia, del pecado, de la inmoralidad, de consagrar cosas al satanismo. Eso que sucede en Brasil viene como consecuencia de los famosos carnavales que el hombre ofrece a la exaltación, al humanismo, al pecado. Y mientras veía un video en estos días, dice que pueblos enteros están siendo arrastrados por las aguas. Y aún en esos pueblos hay cristianos, hay hijos de Dios que están muriendo. Y podríamos decir, pero Dios no tiene misericordia. Sí, Dios tiene misericordia, pero también cumple su palabra.
Porque Dios se está cansando del pecado del hombre. Dios se está cansando de la inmoralidad en la vida del hombre. Y mire, yo sé que esos cristianos han tenido que morir, pero van a la presencia de Dios, porque fueron perdonados de sus pecados. La sangre de Cristo hizo la verdadera expiación que los sacrificios del hombre no podían hacer. Y sé y tengo la certeza que aunque hubo cristianos que están y que estuvieron muriendo en Brasil en estos días, están en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa con la persona que muere sin Cristo en su corazón? Y aún qué pasa con el Hijo de Dios que peca y no se arrepiente de sus pecados. Mire, dice Hebreos 10, si puede. Capítulo 11, Hebreos 10, perdón. Capítulo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. No solamente la sangre para vida nos trae perdón de nuestros pecados, sino que también nos da acceso a la presencia de Dios, al mismo lugar santo, donde el hombre por miles de años quiso entrar y no pudo. Porque era la sangre para muerte la que se utilizaba. Tuvo que ser la sangre para vida, la cual permite que hoy el hombre pueda tener acceso a la presencia de Dios. Y quiero dejarles esto, Efesios 4:22, si puede. Un consejo del apóstol Pablo, para que cada uno de los que está aquí en esta mañana y los que nos escuchan por las redes sociales, vivamos en la sangre para vida. Y prestemos mucha atención al sacrificio de Cristo. Y aún la sangre que fue derramada hasta la última gota. Dice Efesios 2, versículos 5 y 6. Aún estando, Hebreos. Efesios 4:22, sí, 4:22. Efesios 4:22, ese es el correcto. Efesios 4:22, dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojaos del viejo hombre, que está como, diga, en pecado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La sangre para vida me permite este estado delante de Dios. Pero la iglesia, los hijos, deben conservar ese estado. Deben conservar lo que el Señor hizo, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y mire, tristemente, en la sociedad que vivimos, hay muchas personas que viven pisoteando la sangre de Cristo. Y lo hacen por medio del pecado, lo hacen por medio de la inmoralidad, lo hacen por medio de la desobediencia, lo hacen por medio aún dándole las espaldas a Dios, como si el sacrificio de Cristo no fue nada o a Dios no le costó nada. La vida, la cual es valiosa para Dios, y aún la sangre de su Hijo, la cual es sagrada y fue derramada por nosotros. ¿Y qué te quiero decir en esta mañana, iglesia? Y con esto concluyo. Es mi decisión tomar sangre para muerte o tomar sangre para vida.
Y te lo digo delante del temor de Dios. Es mi decisión tomar sangre para muerte o tomar sangre para vida. El consejo que te puedo dar es que tomes sangre para vida, en la cual la gloria de Dios se manifieste. Y recién cantábamos, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Quiere decir que esta carrera es hacia adelante. Pero yo quiero la sangre para vida. Amén.